Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el perdón. Eh, Así que, bueno, hemos visto ya desde el principio de la creación, hemos visto cómo el hombre cae, se separa de Dios y le entra la naturaleza de pecado. Luego hemos visto cómo el amor de Dios enviando a Jesucristo, el único que puede traer salvación a la humanidad. Hablamos del arrepentimiento también, el volver el corazón al Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el perdón, ¿no? Que podamos conocer un poco más profundo lo que tiene que ver con el perdón. Y porque hay muchas cosas que implican o que están dentro de lo que tiene que ver con el perdón. Uno, porque Dios, hemos sido perdonados por Dios, ¿no? De todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, hemos sido perdonados por Dios, pero también hay un perdón que es en la relación como seres humanos, ¿no? Siempre en las relaciones, siempre hay ofensas, nos ofenden, pero nosotros también ofendemos. Entonces, el perdón como vamos a ver a través de los versículos que vamos viendo, es fundamental, es muy primordial para la relación que tenemos en primer lugar con Dios y también entre nosotros como hermanos en Cristo y con las otras personas en nuestra relación diaria, pues en el trabajo o en el lugar, en los estudios donde nos encontremos. Entonces vamos a ver la importancia que tiene el perdón en sí y ¿cómo se llama? Eh, y hay un perdón también que el cual vamos a hablar también, que muy poco creo que se habla sobre eso, del perdonarse uno mismo también. ¿Mm? Pero vamos a ver aquí algunas definiciones eh, para poder, Perdona. eh, a través de la palabra, ver viendo algunas cosas, ¿no? Y hay cosas muy profundas en lo que es la, Mm. el perdón. Hay cosas espirituales que se mueven a través de, de lo que es este tema, ¿no? Que vamos a ver. El hecho es que nosotros hemos sido perdonados por el Señor. Él nos ha perdonado todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, todas nuestras ofensas, ¿no? Entonces, aquí vemos de que el Señor en su gran amor y su misericordia nos perdona y pone un pago por nosotros. Nosotros no necesitamos pagar por nuestras ofensas y nuestros pecados, sino que Dios carga en Jesucristo todo el peso de nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces, vamos a ver y en la palabra, en primer lugar, vamos a ver en Primera de Juan, primera carta, Juan capítulo 1, verso, verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios, dices, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, aquí como vemos, la palabra de Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos de pronto ofendiendo a Dios de muchas maneras. A medida que uno va conociendo la palabra,
uno puede ir viendo las cosas que Dios ve como lo que está bien y lo que está mal, es de acuerdo a la moral de Dios. No, no es de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno o que es malo, sino nosotros dependemos de lo que Dios dice que es bueno y que es malo, porque Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios, Él nos creó. Entonces, el estándar justicia, el estándar de, de la verdad la tiene Dios, no, no nosotros. A nosotros quizás nos pueda parecer algo que no es algo que no es malo o que, bueno, es algo pequeño, no es tan malo, pero quizás para Dios no es así. Entonces, nosotros vemos de que siempre uno de una o de otra manera puede estar ofendiendo a Dios, ¿no? Y por eso que la palabra, esta carta está dirigida a los cristianos, ¿no? Juan le escribe a la iglesia y dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque de alguna manera uno a veces hace cosas que no debería. Entonces, dice ahí, pero que si lo confesamos ante Dios, si nos acercamos a Dios, dice Él es, y le confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. ¿No? Entonces, nosotros podemos ver que esta es una relación, ¿no? Una relación entre Dios y nosotros. Él nos perdona todos nuestros pecados, ¿no? Entonces, de esa manera uno viene a estar unido a Dios. Uno se une a Dios de esta manera por el perdón de nuestros pecados, es quitado la naturaleza de pecado y nos une a Dios. Pero eso no quiere decir que nos equivoquemos constantemente, ¿no? O que de alguna manera pequemos contra Dios. Entonces, aquí está, en esta carta está la relación que debemos tener con Dios, porque al primero que ofendemos haciendo algo con otra persona es ofender a Dios en primer lugar, ¿no? Luego, bueno, se ofende a la persona si hay una discusión, una pelea, de pronto uno dice palabras que no deben salir de su boca, entonces al primero que se ofende es a Dios, ¿no? Entonces por eso aquí la palabra nos está hablando de que venir con un corazón ante Dios, ¿no? Porque hemos hablado en otras oportunidades que uno comienza a sentirse mal por las cosas que ha dicho, ¿no? O que ha ofendido, uno se siente mal, ¿no? Entonces ahí es el momento donde uno viene delante de Dios y restaura su relación, su comunión con Dios. Entonces, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, es nuestra relación diaria con Dios de esa manera, ¿no? Para, para que no haya una deuda de por medio, porque se crea una deuda. Y vamos a ver esto, si vamos, hay dos pasajes que hablan sobre cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, ¿no? Entonces, en una está en Mateo 6. Vamos a leer ahí Mateo 6. Eh, y aquí desde el verso 9 vamos a leer, pero antes del versículo 9, el Señor les dice, ¿no? Que cuando uno ore, que entre a solas en relación con el Padre, ¿no? Si usted lee todo el capítulo, se da cuenta de que ahí dice, bueno, cuando ores, entra en tu aposento, tú solo con tu Padre, ¿no? Y cierra la puerta. Entonces, una relación personal está hablando aquí, ¿no? Y que cuando uno ore no esté usando vanas repeticiones, que no sean oraciones aprendidas, sino que uno pueda abrir su corazón a Dios, entrar en una comunión con Dios y abrirle su corazón, ¿no? Y
después dice en el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí comienza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así como en el cielo, así en la tierra, ¿no? Entonces ahí comienza el Señor a explicarles que nuestra relación con Dios es como Padre, ¿no? O sea, es un padre que tenemos y entonces que nuestra relación con él es como un padre. Yo sé que uno a lo largo de su vida natural ha tenido muchas malas experiencias, hay entre padres e hijos, ¿no? Pero la relación con Dios es muy diferente de las relaciones humanas. Entonces, nuestra relación con Dios es acercarnos como un padre amoroso, ¿no? Ya hemos visto que Él nos perdona no nos, en nuestras transgresiones a través de Jesucristo. Y en esta relación es lo que habla acá el Señor, que podamos entrar en una comunión como nuestro Padre. Y bueno, santificar su nombre, ¿no? Y que su reino venga sobre nosotros, su gobierno venga sobre nuestra vida. Esa es la petición que estaba enseñando el Señor ahí. Pero a lo que quiero ir es al versículo 12, que dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿no? Entonces, porque dice el verso 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, eh, si, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ahí dice, perdónanos, ¿no? El Señor le está enseñando y le dice que van a orar, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas con Él, ¿no? Hacia Él, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos han herido y nos deben, ¿no? Porque se crea una deuda ahí, ¿no? Una deuda de perdón, ¿no? Entonces, el Señor está enseñando ahí que de la misma manera que nosotros perdonamos es que nos perdona nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, eh, hay una relación con las ofensas que le hacemos a Dios. Nosotros no podemos perdonar a una persona a la cual hemos discutido o lo que sea, nos ha hecho algo, entonces no lo perdonamos, entonces tampoco el Señor puede perdonarnos, porque el mismo Señor Jesucristo está enseñando esto y dice, así como nosotros. O sea, de la misma manera que yo actúo en el perdón, de la misma manera mi Padre me va a perdonar. Entonces, vemos de que aquí se crea una deuda cuando hay la falta de perdón, ¿no? Y la falta de perdón no solamente crea una deuda entre las personas, sino con Dios, eh, sino que también hay algo, un trasfondo más profundo, ¿no? Hay un trasfondo espiritual en todo ello, ¿no? Entonces, eh, así de la manera que Dios nos perdonó, Dios espera que nosotros perdonemos, ¿no? Y esto se ilustra mejor en otros versículos que está ahí mismo en Mateo, del capítulo 18, aquí mismo en Mateo. Capítulo 18, del verso 23 al 35. Y dice la palabra lo siguiente. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí el Señor empieza contando esta parábola, ¿no? Y dice, el, el reino de los cielos es semejante, o sea, Él hace una comparación con lo que va a explicar con la relación de cómo es el reino de los cielos, ¿no? Entonces dice, y comenzando, que un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, o sea, llamó a sus siervos adelante de él, ¿no? Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que
le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué le parece? Esta palabra es tremenda, ¿no? Porque aquí nos da una idea de cómo es, dice el reino de los cielos. Y aquí vemos varias cosas. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver aquí es que este siervo, ¿no? El Señor cuando lo llama, dice que le debía tanto que vendiendo sus propiedades, vendiendo a sus hijos, a su esposa, no podía pagar la deuda. Pero él se postró y le pidió perdón y el dueño, el señor, ¿no? Le perdonó toda la deuda, le perdonó todo. ¿No? Y él saliendo, se encuentra con uno que le debía, dice la palabra ahí, 100 denarios. Y 100 denarios, a diferencia de lo que él debía, es prácticamente nada, ¿no? Entonces, pero él le comenzó dice, a ahogar ahí a este consiervo, diciendo, no, págame todo lo que me debes. Y él le rogó de la misma manera que este siervo le había rogado a su señor, que le perdone, que lo perdone y que él iba a pagar todo, ¿no? Entonces, él también hace lo mismo el otro consiervo. Entonces, pero él no lo perdona, sino que al contrario lo mete a la cárcel, ¿no? Y ¿cómo se llama? Le pide que le pague hasta que le pague toda la deuda. Pero lo interesante con esto es que la palabra aquí nos dijo que le echó en la cárcel el Señor cuando se enteró de que él no había hecho igual. Y le dijo, toda la deuda te perdoné porque me rogaste, tú debiste haber hecho lo mismo con la otra persona. Y entonces lo que pasa es que lo mete a la cárcel también a este siervo al cual le había perdonado, lo mete a la cárcel porque él no le perdonó al otro. Esto tiene una connotación espiritual, ¿no? Y es que nosotros hemos sido perdonados por Dios. Nosotros no teníamos cómo pagar una deuda tan grande con Dios. Haciendo lo que hagamos, tratando de hacer buenas obras, era imposible pagar esa deuda, sino que el Señor nos perdonó poniendo sobre Jesucristo todas las deudas de todos nosotros, imagínense, de toda la humanidad. Entonces, cuando alguien nos hace algo a nosotros y nosotros guardamos rencor y falta de perdón en nuestro corazón, es como que uno queda metido en una cárcel, porque uno no perdona de la manera que ha sido perdonado. Y ahí la Biblia dice que el Señor dijo, métenlo a la cárcel y entréguenlo a los verdugos. Y los verdugos eran personas que azotaban a los presos.
castigaban a los presos. Eso eran los verdugos. Estaban encargados de eso, de azotarlos a los que estaban ahí presos. Y acá vemos varias cosas. Por ejemplo, que si uno no perdona a otras personas sus ofensas, es como uno queda en la misma cárcel que la persona. Entonces se crea ahí un lazo porque yo no perdono, esta persona entonces pasa a tener una deuda, pasa a estar encarcelado o atado y es azotado porque no solucionó una deuda. Pero yo, como no perdono, también paso a esa cárcel. Y cuando habla de los verdugos, habla también del mundo espiritual. Y es lamentable cuando uno puede ver que muchos cristianos no pueden disfrutar de toda la bendición que Dios tiene por la falta de perdón. A pesar de que han acercado su vida y han vuelto su vida a Jesucristo, tienen falta de perdón en el corazón. Y esa falta de perdón hace que se cree una cárcel. Y eso quiere decir que el enemigo tiene rienda suelta para poder atacar a esta persona porque tiene falta de perdón en su corazón. Entonces Dios no puede hacer mucho por esta persona porque la decisión que tomó fue de no perdonar. Entonces nosotros cuando vamos a los retiros, usted ve que se platica mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque es algo importante para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Es de suma importancia el poder relacionarnos y vivir en una vida de perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sucede esto, o sea, pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos podido experimentar personas que han perdonado, que han sido sanadas, ¿no? Solamente cuando a declararle el perdón hacia otras personas, ¿no? Ahora, el perdón no quiere decir de que estés de acuerdo con lo que te hicieron, porque lo que te hicieron puede ser algo muy fuerte y obviamente, pero lo que tú haces es perdonar a esta persona, es soltarla para que esta persona tenga que tener una deuda no contigo, sino con Dios, ¿no? Entonces, pero aquí el perdón es algo bueno para nuestra propia vida. Cuando nosotros perdonamos, soltamos a esta persona, el enemigo no tiene de dónde agarrarse porque eso nos hace libres de tener una deuda con la persona y obviamente que la falta de perdón puede convertirse en amargura en nuestro corazón. Y si hay amargura en nuestro corazón, la palabra también dice que cuidado que brote una raíz de amargura en tu corazón, ¿no? Contra personas, contra tus hermanos. ¿Por qué? Porque dice que eso contamina todo tu ser y contamina también las relaciones con los demás, o sea, contamina todo el ambiente, ¿no? Entonces, esta parte es importante para poder seguir avanzando y creciendo en las cosas de Dios. Como le repito, lamentablemente hemos podido ver muchas personas en algunos retiros que han dicho que no pueden perdonar, ¿no? Y a pesar que se les ha explicado y se les ha dicho que el perdón implica algo bueno para para ellos mismos, en que yo me acuerde en un par de oportunidades la persona dijo, no puedo. Y otra de las personas ha dicho que no quiere, no quiero perdonar, porque me han hecho a mí lo que me hicieron a mí, no tiene, como que tienen que pagar por lo que han hecho, ¿me entiende? Entonces, si hay eso en el corazón, ya uno queda expuesto prácticamente para que el enemigo haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque no puede, Dios no puede intervenir porque Él ha dejado establecido aquí en su palabra, como estamos viendo, sobre el perdón, que es saldada la cuenta, ¿no? Entonces Él no puede hacer mucho porque aquí estamos leyendo en la palabra, dice que
que así también hará nuestro Padre Celestial si es que no perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia en nuestra vida, ¿no? Y también que podamos enseñar a otras personas cuando hay algo de falta de perdón, porque es muy importante. Eh, como le digo, hay muchos casos que uno puede contar y y que uno ha sido testigo de esos casos y la- las personas que no, hay algunas que no pueden porque hay algo espiritual ya más fuerte, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, ahí la persona quiere pero no puede hablar, a veces se le corta la voz, ¿no? Entonces, están dispuestos a perdonar, se comienza a orar, pero no pueden pronunciar la palabra yo perdono, ¿no? A tal persona, ¿no? Entonces, como no pueden pronunciar, entonces ahí a veces uno ora por la persona para atar todo lo que está impidiendo que sea libre, ¿no? Entonces, a la persona al confesar, es ahí donde al perdonar, hacer su confesión de perdón, ¿no? Es donde muchas veces hemos visto que ha recibido sanidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, entonces, de esa manera, de que es algo muy importante en la vida de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Entonces, después hemos tenido casos también donde prácticamente la persona no quiere, como hemos dicho también, que no quiere y dice, no, yo no puedo, no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos no se puede hacer mucho, porque una cosa es que quieras y no puedas, entonces se ora para atar todo lo que está impidiendo, pero cuando tú ya dices, no, yo no quiero perdonar, ¿no? Entonces, eh, ya es una decisión que se toma y ya uno no puede hacer nada, pues, ¿no? Entonces, eh, ha habido, por ejemplo, casos donde la persona no ha querido perdonar y de pronto, después de un tiempo, vuelve a pedir la ayuda. Entonces, lo que uno hace, pues, si sabe ya uno el trasfondo, le dice, bueno, pero estás decidido a perdonar ahora. Y la persona dice, no, entonces no podemos hacer mucho, no, pero quiero que ore porque me está yendo mal en esto o que tengo tal cosa. Sí, sí, pero no podemos orar por eso porque el problema radica en la falta de perdón. Nosotros podemos orar por esto. Quizás se solucione o qué sé yo, venga una respuesta, pero al poco tiempo va a quedar, va a seguir en otros problemas o en lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema en sí es la falta de perdón. O sea, hay cosas que vienen por causa de la falta de perdón. Entonces uno puede estar orando por esas cosas que están alrededor, pero la raíz es en la falta de perdón. Entonces, cuando uno puede ir a la raíz es donde la persona verdaderamente puede quedar completamente libre, ¿no? Entonces, por eso es que hay veces que de repente uno no puede hacer mucho cuando hay falta de perdón y la persona no quiere perdonar, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, hay otra cosa también, que no vamos a poder evitar en las relaciones que tenemos en el trabajo, en los estudios, en la familia, no vamos a poder evitar que la gente nos ofenda o que nos diga cosas que nos sintamos heridos o ofendidos. No lo vamos a poder evitar. Pero inmediatamente para que eso no se guarde en el corazón, uno ora y rechaza esos sentimientos de amargura y de odio. Tienes que rechazarlo, porque guardarlo eso en el corazón y estar en el pensamiento todo el tiempo, lo que me dijo, lo que me hizo y todo eso, hace de que la persona en el corazón comience a guardar rencor, amargura, y eso hasta puede enfermar a la persona, ¿no? Entonces, eh, el perdón es una parte muy importante. Y si usted me pregunta a mí si ya uno, cómo hacer para poder perdonar, bueno, uno dice, yo perdono a esta persona que me dijo esto o me hizo esto, yo la perdono en el nombre de Jesús
y quedo libre de toda deuda, esta persona queda libre de toda deuda. Y de esa manera, de pronto, la persona puede recapacitar y darse cuenta de lo que ha hecho y venir y pedirle perdón. Pero si venga o no venga, eso ya no queda en su, eh, no queda en usted el que lo haga o no lo haga, sino que usted queda libre para no tener en el corazón guardado ahí la amargura, ¿no? Entonces, eso a usted lo hace libre. A usted lo hace libre de rechazar esos sentimientos de amargura y de que lo que le dijeron o que le hicieron. Entonces, rechazando eso, usted puede obtener la libertad de muchas cosas, ¿no? Como vimos en la palabra, ¿no? Eh, y no quedar preso en eso, ¿no? Y bueno, entonces, como vemos, uno puede disfrutar del perdón de Dios aún más cuando uno perdona a los demás sus ofensas, ¿no? Hacer con otros lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Así que el caminar con Cristo implica un perdón continuo hacia las otras personas también. Y bueno, y pensar como el Señor pensó, pues muchos de ellos no saben lo que hacen. Muchas de estas personas, algunas no tienen a Cristo, otras sí, pero no son inmaduras en las cosas de Dios, entonces de pronto van a ofendernos, pero hay que rechazar eso y dejarlo saldado y poder ser libre uno mismo, ¿no? Ahora pasamos a otro punto, ¿no? Que es el punto de perdonarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen pensamientos, por ejemplo, de cosas que hemos hecho, o vienen pensamientos de cosas que no deberíamos haber hecho, ¿no? Entonces, si yo no, por ejemplo, yo no hubiera hecho las cosas de esta manera, hoy estaría bien, ¿no? Sea cual fueren las cosas económicas o lo que sea, ¿no? O decisiones que se tomó mal en la familia. Entonces, a veces pueden venir esas cosas y decir, pucha, que si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado todo esto otro, y uno se comienza a poner culpa en sí mismo, ¿no? Y de eso también se aprovecha el enemigo para ponernos una carga, para ponernos esos pensamientos de culpabilidad y de tener, pues, y que podamos caminar en libertad, ¿no? O otras veces de pronto de que si es que una es de que si yo no hubiera hecho las cosas de esta manera, no, no hubiera pasado todo esto. O otro pensamiento también es, si hubiera hecho esto, yo hubiera podido alcanzar esto otro, ¿no? Entonces, siempre hay algo que de pronto nos está como atando al pasado, atando a lo que ya pasó. Y la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las cosas ya pasaron. Quizás no dije o no hice lo que debería haber hecho, o quizás hice lo que no debería, pero eso ya pasó, quedó atrás, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a traer nuevamente al presente algo que quedó atrás, ¿no? Entonces, es, además de eso, es que no podemos hacer mucho en lo que ya pasó. Uno no puede hacer cambiar las decisiones que se tomaron en el pasado, pero sí poder caminar de acá hacia el futuro, poder crecer en lo que es la palabra de Dios, crecer en sabiduría, crecer en la relación con Dios para comenzar a tomar decisiones con sabiduría, tomar decisiones eh, correctas y que sea el fruto de ello, que sea la bendición de Dios, ¿no? Porque Dios ha dejado todo en su palabra para que nosotros seamos bendecidos. No hay nada en la palabra que no nos pertenezca, nos pertenece todo, pero hay cosas que tenemos que ir ordenando y una de las cosas básicas y principales es justamente esto lo que tiene que ver con el perdón. Ahora, otro punto con respecto al perdón, sea con relación con Dios
con relación a otras personas o con relación a nosotros mismos. Es que todo lo recibimos por fe. Quiere decir, la fe es confianza, ¿no? Cuando nosotros decimos, usted dice, yo tengo fe, usted dice, yo tengo confianza, confío, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros podemos o hemos recibido el perdón de Dios, es por fe, es por confianza, por poner nuestra confianza en que el sacrificio de Jesús ha pagado la deuda que yo tenía. Es la confianza, ¿no? Y la fe es importante en esto, el perdón, porque nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros, nos deja libre. Ya no tenemos deuda. Ahora, las cosas que vamos viviendo día a día, entonces venimos al Señor y hemos leído que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces nuestra relación comienza a ser una relación de caminar en la bendición de Dios, ¿no? En el perdón de Dios a través de la fe. Porque si vengo a Él a pedirle perdón es porque por fe sé que Él me va a perdonar porque su palabra dice. El que confiesa su culpa, su pecado, es que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces es una relación también donde la fe es importante, con lo que tiene que ver el perdón. La fe también es la confianza en que si yo perdono a esta persona, voy a quitar toda deuda con esta persona, ¿no? Entonces voy a ser bendecido porque la palabra habla de la bendición que hay en hacer las cosas como Dios ha dicho que debemos hacerla. Entonces hay una bendición y a través de la fe, yo digo, no, yo perdono, yo no quiero tener deuda con esta persona, yo la perdono en el nombre de Jesús y yo quedo libre de eso y a través de la fe. Entonces, ahora, puede que vengan nuevamente los sentimientos y los pensamientos sobre que, uy, mira lo que, ¿no? Nuevamente lo que te hizo, y porque en eso el diablo también es muy astuto, es muy astuto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ti alguien te, te metió en un problema, te endeudó, ¿no? Porque tú actuaste de buena fe y te endeudó, entonces ahí tú te molestaste, ¿no? Entonces, pero ya, tú entendiste el perdón y dices, no, yo ya lo perdono a esta persona. En el nombre de Jesús ya está perdonado, eso está saldado, yo no quiero sentir nada en mi corazón en contra de esta persona. El Señor, bueno, ya que tome este asunto, yo no quiero sentir nada, yo la perdono en el nombre de Jesús. Bueno, tú la perdonaste, ya. Pero después, lo que hace el diablo a veces, además de traerte recuerdo de eso, de pronto es que otra persona también te ofenda de la misma manera o quiera, ¿no? Quiera hacerte lo mismo que hizo otra persona. ¿Para qué? Para recordarte, para que tú vuelvas a caer en lo mismo, en la falta de perdón. Entonces el enemigo por uno o por otro lado va a tratar a alguien que ha tenido la falta de perdón muy fuerte con cosas fuertes que ha pasado. El diablo va a querer nuevamente que uno vuelva a esa situación, a estar atado, le crea problemas con otra persona, la otra persona comienza a actuar mal. Entonces, para que uno vuelva a caer en eso, pero eso hay que estar atento a todas esas cosas, rechazar todo eso y pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para no meterse en cosas que no debe meterse o de pronto, ¿cómo se llama?, entrar en un conflicto sin necesidad de caer en un conflicto con otra persona. La palabra nos dice, en lo que esté de la mano de ustedes, estén en paz con todas las personas. Ahora, si la otra persona no está en paz con usted, bueno, es problema de la persona, pero de mi parte, yo no tengo nada en mi corazón contra nadie. Y eso me da a mí la libertad, me da libertad de poder recibir de Dios, me da libertad para poder hablar con libertad sobre la palabra de Dios, me da libertad para actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada contra nadie. Y si alguien tiene algo contra mí, la palabra también nos dice, nos habla sobre eso, ¿no? Si alguien tiene algo contra ti, bueno, hay que ir a solucionar el asunto, ¿no? Bueno, ¿sabes qué, hermano? Me ofendiste cuando me dijiste esto.
uy, hermano, disculpe, no, perdóname, no me he dado cuenta. Y se soluciona el asunto, ¿no? Entonces, hay que tener el cuidado de que en nuestro corazón no haya cosas que el enemigo se pueda tomar para robarnos la bendición, ¿no? No nos puede robar la salvación, pero nos puede robar el vivir en paz, nos puede robar la paz, nos puede robar, ¿no?, la bendición de Dios en nuestra vida, ¿no? Así que creer que hemos sido perdonados y creer que tenemos la capacidad para perdonar y también para perdonarnos por las cosas que de repente hemos hecho o hemos dejado de hacer contra nosotros mismos, ¿no? Y sacar toda culpa, sacar todo pensamiento que quiera llevarnos a culpabilidad, ¿no? En el sentido de que, uy, si no hubiera hecho esto, ¿por qué hice esto? Entonces, hay que saldarlo con Dios y hay que perdonarse a sí mismo también, ¿no? Así que uno en su oración viene delante de Dios a pedirle perdón a Dios y el Espíritu Santo nos va a traer, ¿no? De las cosas que ofenden a Dios, nos va a contristar, se va a entristecer y vamos a sentir esa tristeza del Espíritu Santo y ahí vamos a venir ante la presencia de Dios a saldar eso, pero también cuando vengan cosas contra nosotros mismos, ¿no? Ya estoy perdonado, yo me he perdonado, ¿no? Por todas las cosas que no hice o lo que dejé de hacer o lo que debía hacer que no hice, todo eso está perdonado en el nombre de Jesús, así que seguimos hacia adelante. ¿Mm? Amén. Así que disfrutemos del perdón de Dios a través de la fe en Cristo y podemos disfrutar también de la relación con los hermanos, ¿no? A través justamente del perdón, ¿no? Amén. No sé si hay algunas preguntas. Amén, pastor. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Sí, es muy interesante el tema porque eso yo lo he vivido, del perdón, ¿Sí? justamente lo que usted decía, de soltar y de perdonar, pero primeramente pedirle al Señor y el Señor sanó mi corazón, primeramente mi corazón y después yo misma, porque es cierto que usted dice, yo decía, perdono, pero después no olvido. Y entonces otra vez cuando me encontraba con la persona, otra vez me venía eso. Y otra vez me venía. Hasta que yo ahí en la iglesia ahí aprendí yo lo que es el perdón verdadero. Y yo perdoné a una amiga que justamente, como decía, por dinero, una gran cantidad de dinero, y yo solté y perdoné. Mm, Perdoné de corazón, perdoné. Y como me decía, dijo el pastor Hernán, se perdona y esa deuda, y ya uno nunca más, ya no mira para atrás. ujú. Y mire, yo lo hice, lo hice por esa persona, porque ella arrastraba, ¿no? Muchas cosas, entonces, y al final me arrastraba a mí, Pero es como la palabra dice, entonces usted se encontraba como encarcelada, ¿no? como encarcelada, sí. Y justamente con esta persona también, pues, ¿no? Que actuó mal, obviamente, pero está como encarcelada porque la amargura ya no la dejaba recibir la No, bendición de Dios, pues, ¿no? no me dejaba recibir. Y Mm, eso era cada mes y cada mes, peor cuando llegaba cada fin de mes y todo eso. Y sí. mire, yo lo hice, perdoné de corazón a esa persona. Y yo sé, yo no sé, no me encuentro con esa persona, pero yo sí solté. Y mire, a los 3 meses, a los 2 meses, se me abrieron las puertas. Recibí la bendición del Señor. Mm. Ah, claro, Pero sí, pues, recibí, sí. sí. Sí, Y o me sea, sentí se en le paz. comenzaron a solucionar su problema Así fue, económico. así fue, pastor. Se me empezaron a solucionar las cosas, se me abrieron las puertas
Y fue, mira, algo que yo no sabía uno. Yo la verdad me sentía mal me sentía. mm, Ahora ya me siento bien, se me solucionaron las cosas y mire, y estoy tranquila y con gozo. Y ahí mismo la relación que yo tuve con el Señor y como uno dice, contar sus cosas, con reconocer los errores y reconocí yo de que yo hice, sí, hice, reconocí y ahí estuve, el Señor me hizo humillarme y sentir y qué es perdonar de corazón. así es. Y empecé a perdonar, mire, primero perdonando a ella, después empecé perdonando a mi mamá, perdonando a mis hermanos, así que yo le llamaba a mi hermana y me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué? Entonces era porque yo tenía algo, entonces, y yo empecé a perdonar. Y Así. mire, me siento tan feliz, tranquila, como que se me salió una carga que tenía. Claro, y eso, mire, y eso es lo que justamente estábamos hablando, ¿no? Sí, Que uno cae como en una cárcel, pues, y los así es. verdugos están que la azotan, ahí la azotan. Creo que hay una Sí. otra pregunta ahí, la hermana Alessandra estuvo primero, a ver. Sí, pastor, buenas tardes. Gracias hermana Cintia por el testimonio. Gracias, Amén, pastor. hermana Cintia, por compartir. Yo, eh, acerca del perdón, a mí me parece un tema muy interesante, creo que lo estoy esperando mucho. Pero hay algo que me llamó la atención y que me alegra que lo nombraste, Ujú, porque, porque yo sé que es importante perdonar. Y a mí cuando yo un día lo escuché en la reunión de jóvenes, hace un tiempo, el año pasado, y aprendí una palabra nueva, que tú lo nombraste hoy día y que lo he leído en la Biblia y que es bastante fuerte, que es que si tú no perdonas, entonces Él no te va a perdonar. Eso para mí era como que, va, así como Él no me va a perdonar a mí, sí. si yo, solamente porque yo no he perdonado una cosita nada más. Yo siempre perdono y así, pero justo hay una cosita que no he perdonado. Entonces yo decía, entonces, ya que no he perdonado esa cosa, Mm, entonces ¿cómo se puede decir? Entonces los pecados que yo siga haciendo a futuro, Él no los va a perdonar. no, Sí, a mm, pesar que yo siga, a pesar que yo te le pida perdón, Dios, perdóname por esto, Señor, me arrepiento de esto, Padre, pero Él igual se va a recordar de que, pero Alessandra, hay una cosa que tú no has perdonado, ¿cómo quieres que te perdone? ¿Haz así claro. como Él piensa? Claro, es que la cosa es que él no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Ya. Entonces, él dejó así como tú perdonas, ¿no? Porque él cuando enseñó a orar dijo, así como yo perdono a mis deudores. ¿No? Perdóname mis ofensas, mis deudas, como yo perdono. Entonces, cuando tú no puedes perdonar a alguien, tú le puedes confesar a Dios que te perdone por esto, pero Él está diciendo, no puedo, hasta que tú perdones, porque hay algo que me impide hacerlo, y es su propia palabra del Señor que dijo. Es como, es como cuando, por ejemplo, la ley dice algo, ¿no? La ley dice, bueno, la persona que se pase la luz roja se le va a quitar el carnet de conducir, Ah, ¿no? Entonces, tú puedes pasarte la luz roja, te para la policía y te dice, no, pero es que justo que no vi, ah, justo que no la vi, no, pero bueno, tenemos que pasar, tienes que quitarte el carnet con sí, sí, pero es que yo, perdóneme, yo ya no lo vuelvo a hacer porque estaba un poquito apurado. No, tu carnet de conducir. ¿Por qué? Porque hay una ley, ok. ¿no? Entonces, en la ley de Dios también la ley de Dios es, bueno, de la misma forma que tú lo haces. Entonces, porque dice, él no puede ir en contra de su palabra. Entonces, por eso es que nosotros cuando estamos de acuerdo a su palabra, sucede lo que la palabra misma dice que va a suceder y que es una libertad, pues, ¿no? Como la hermana nos compartía, uno se siente libre y comienza a recibir la bendición de Dios. Ok, entonces, ¿Respondida? o sea, yo creo. Ahora, mire, otra cosa con el Es que perdón. la cosa es que, digamos que uno no perdona una cosa y después, ya después de una semana, pasan cosas X.
sí, y uno pide perdón. Entonces, Dios no te va a perdonar tus futuros pecados que uno comete, ¿no? claro. Eh, Porque Él siempre va a ir al otro. Es como que As- entonces todas las cosas que yo he estado pidiendo perdón, por ejemplo, ¿no? Ujú, Todas las cosas que he estado pidiendo perdón, 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 pero todavía no he perdonado al otro, no claro, son, no han sido perdonados hasta que tú no perdones claro, es el como otro. que hay una deuda. ¿Sí? O sea, es una deuda que no ha sido saldada porque hay una falta de perdón por algo. Ajá, Entonces, o sea, no es que Dios se aparta de ti, sino que no ok. puede perdonarte y no puede evitar de repente que vengan otras cosas porque el enemigo tiene algo legal para molestarte, pues, ¿no? De alguna manera. Ah, Entonces es como que en el mundo espiritual el diablo alimenta esa falta de perdón para poder seguir haciendo daño a los hijos de Dios, que en realidad no, él no tiene autoridad para hacerlo, pero si uno eh, no hace como la palabra le recomienda, entonces le está dejando oportunidad al enemigo, pues, ¿no? que está dando oportunidad al enemigo a qué. A que te dañe tu economía, a que te dañe tu salud, a que te, bueno, varias cosas, ¿no? A que no mejore la situación, ¿me Ah, entiendes? ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, pues hay algo que le permite hacerlo y es la falta de perdón. pero tú dijiste algo de que ahora que uno no perdone porque le cuesta una cosa así, no Ajá. significa que Dios se va a alejar de ti. No, Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a crear una enemistad entre uno con Dios o Dios va a estar enojado con una persona, con uno o va a estar triste? Porque dice mira, que Dios te voy- siente... ya, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Tú eres hija de Carlos Torres, ¿ya? Ah, Entonces, tu papá te deja, ya te dice, yo le dejo algo a mi hija, ¿no? Eh, Cuando ella cumpla esto, esto le pertenece a ella, ¿no? ya. Entonces, pero tú no lo haces como tu papá quiso. Tú no dejas de ser hija de tu papá. Claro, no. Nunca vas a dejar de ser hija de tu papá, pero sí no vas a recibir lo que él ha establecido que recibas cuando tú hagas ciertas cosas. ¿Entiendes? Es lo mismo con Dios. Dios no puede, no vas a dejar de ser hija de Dios, pero él no puede detener, por ejemplo, al enemigo que te robe bendición, que te robe paz, que te Mm, robe. No puede detenerlo, oh, claro, ¿entiendes? ok. Pero, o sea, no, en tu relación de padre-hijo no se pierde, ¿no? Ah, ok. ¿Mm? Am, Creo que Brian también tenía una pregunta por ahí. una pregunta nomás. ¿Sí? ¿En qué está? Y era cuando tú nombraste, eso en realidad es lo que iba a ir, pero me desvié. Pero era, tú dijiste de que ahora que uno puede perdonar y todo está bien, pero luego van a venir pensamientos y Mm, sentimientos. claro. Entonces eso, yo me identifico ahí Ujú, porque, o sea, yo he perdonado porque ujú. sé que la palabra lo hace y quiero obedecer a la palabra porque dice que tienes que perdonar, no puedes andar con rencor y uno mismo se da cuenta, o sea, andar con rencor y andar con amargura y todo eso Sí, no pues. hace bien a la persona, Ajá. pero ¿qué pasa cuando esos pensamientos y esos sentimientos negativos vienen? Ay, ¿te acuerdas cuando te hizo esto? ¿Te acuerdas cuando te dijo esto? ¿Te acuerdas todo Ajá. eso? Entonces O sea, uno empieza a dudar, como que claro, es normal que realmente, vengan. ah, Es normal que vengan los pensamientos esos, es normal que venga. ¿Mm? Lo que no es normal es que lo dejes ahí, los pensamientos. Uno hay que rechazarlo de inmediato. O sea, ¿cómo lo rechazas? Ah, Con la palabra. Y que dice, ah. no, yo ya perdoné, ya he perdonado esto ya está saldado, yo le he perdonado, así que fuera con estos pensamientos, no, O sea, porque uno no, lo declara con la boca, uno tiene que decirlo. exacto, Porque lo que exacto. pasa en mi caso es como que, uy, de nuevo volví a sentir esto. ¿Será que no he perdonado? Pero si ya he perdonado y ya he Claro, dicho, entonces uno se pone a dudar, como que,
pero realmente perdoné. Uy, no sé, ¿he perdonado o no he perdonado? Claro, No sé entonces si ahí, fue birra. ahí viene lo que hablamos con respecto a la fe. Tú tienes que pararte firme en que ya lo hiciste, Ok. ¿no? O Mm, sea, no, yo ya lo hablé, ya lo perdoné, yo ya saldé, así que todo estos pensamientos en el nombre de Jesús se tienen que ir fuera. La palabra dice que podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces dice, llevo estos pensamientos cautivos. Yo mm, ya perdoné, estoy libre de esta deuda en el nombre de Jesús y yo me mantengo en eso, no dejo, ¿no? Alguien dijo una vez que de pronto uno no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero uno no debe dejar que hagan un nido en nuestra cabeza, pues, ¿no? ok. Entonces, los pensamientos pueden venir, pero hay que rechazarlos. Todo esto es lo que no es de Dios, ¿no? O sea, Amén. que cada vez que vengan esos pensamientos o esos sentimientos que te llenan de ira y toda esa cosa, entonces uno tiene que orar y decir, no, yo ya perdoné Sí, y todo eso. claro. Y si, por Ok. ejemplo, sientes ira, también rechazar la ira, Ah, porque o sea, la ira no es de Dios, pues, ¿no? Todo lo que no es de Dios hay que rechazarlo. mm. Ok, entonces ¿Mm? ya sé porque eso he aprendido hoy día, porque más Blizzard, he perdonado, pero después pues cuando yo me recuerdo, hay otras personas que me han dicho, bueno, pero si te recuerdas de nuevo y sientes de nuevo, es porque no has perdonado, Alessandra. No, Entonces o sea, yo Blizzard, pero yo ayude, yo ya lo he hecho ya. claro, porque el Por eso, perdón no tiene que ver con sentimientos, sino con una decisión. ujú, no, pues ¿Ya? sí. O sea, tú has decidido perdonar, tú perdonaste y en eso te paras tú, en eso te afirmas. No, yo ya perdoné ya esto, entonces, ahora los pensamientos pueden venir nuevamente, porque a veces vienen pensamientos de acusación también. No, Entonces, si la palabra dice que cuando venimos a Dios y le confesamos ya nos perdona, entonces tiene que rechazar eso. Ahora, mm, tú te vas a dar cuenta, de pronto cuando comienzas a rechazar, que cada vez es más lejano que vienen nuevamente esos pensamientos. Cuando no los rechazas, cuando lo dejas ahí que den vuelta, entonces están constantemente ahí. Pero ah, cuando tú los rechazas y dices, no, yo ya perdoné, ya demora en venir nuevamente y va a tratar nuevamente los pensamientos del enemigo, a tratar de poner esos pensamientos para que tú caigas de nuevo, que uy, que no perdoné. Entonces ya comienzas a entrar en duda, pues, ¿no? claro, claro, Entonces, porque pero ¿no? rechazándolo constantemente cada vez que viene, después el enemigo ya se cansa de estar, porque ya sabe que ya no te puede engañar, pues, ¿no? Ya, ok, entonces, ok, Es eh, una decisión, es una decisión. no sentimiento, no por lo que sientas, sino la decisión que tú dices, no, ya está perdonado, chao con esto. Es lo mismo que me pasó a mí, pues, hermanita. Ujú. Ya yo, mire, ahora sanó mi corazón, ya ni me acuerdo, ¿sabe? Que el Señor hace que ni se acuerde ya. Eso fue lejano. Entonces ya, mire, ya pasó 3 meses ya, para 4 meses. Y mire, completamente, me Ujú. olvidé completamente. Claro, Y Amén. así va a sentir usted cuando usted suelte y cuando usted perdone, porque es un perdón que yo nunca había experimentado ese perdón que viene de adentro del corazón, de lo más profundo de su corazón. Ujú. Viene el perdón. Y mm, usted después se siente como que así Livianita. libre, gozosa, con un gozo que usted mira con amor, que nada, ya no siente esa, no tiene esa rabia, ni esa ira, ni el pensamiento ya lo tiene. mm, Ujú. claro, eso también era, supuesto, eso también ya me respondió a otra pregunta, porque yo iba a preguntar también cómo se siente cuando uno ha perdonado, cómo uno se debe sentir, pero Se siente, mire, se siente, yo duermo tranquila, que usted duerme tranquila, en paz, siente una paz. sí. Ujú. Pero bueno, es rechazar cuando vienen los pensamientos nuevamente Ah, que quieren engañarte, Sí, ¿no? Amén. gracias, pastor, gracias. No, pues Amado, nada. A ver, creo que tenemos a Brian por ahí, ah, que levantó su mano. Cuéntenos, Brian. Buenas tardes, Pastor. Hola. Creo que respondiste mi pregunta ahí en la Sí. pregunta de Alessandra, o sea, en su segunda pregunta que Alessandra hizo. Ajá, Porque yo también recibí la pregunta sobre si uno ha perdonado y después se devuelven los sentimientos de repente. Pero bueno, todo lo que te causó esta persona, te devuelve. Esa persona preguntó, no, no, pero sí, he perdonado a esta persona y ahora se me vuelve estos pensamientos
y esta persona me dice que ha vivido con, otra vez, dejó Mm, que cobije la ira y el rencor en claro. su corazón, digamos un Eh, buen tiempo, y esta persona me pregunta, ¿tengo que perdonar otra vez porque he dejado que este sentimiento haga un nido en mi vida otra vez? Tiene que comenzar a ¿Qué? proclamar, claro, a proclamar, no, esto ya está saldado, o sea, salgo, o sea, Ujú, cuando hay rencor y se siente algo fuerte, eso no es de mm, Dios. no, Entonces uno tiene que rechazar eso en el nombre, o sea, en realidad cuando mm, uno ora y dice, en el nombre de Jesús, todo este mm, sentimiento de ira se va afuera, yo lo rechazo, yo no lo acepto en mi mm, vida. mm, Yo tengo el amor de Dios, puedo amar como Dios, o mm, sea, comienza uno a proclamar las cosas mm, ¿cómo se llama? Que son de Dios, ¿no? Entonces, mm, no proclamando eso eh, y diciendo, no, yo tengo el amor de Dios, esta persona ha sido perdonada, yo mm, perdono a esta persona, el amor de Dios está en mí, Señora, toca a esta persona, no, mm, bendícela. O sea, la mm, palabra no dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque mm, justamente en hacerlo, algo sucede y se rompe algo. mm, ¿No? mm, Y cuando se rompe eso, ya tú te quedas libre y en tu corazón no hay lugar para ni rencor ni nada, ¿no? amén, amén, Entonces, pero todo tiene que ver con la palabra, pues el Señor nos ha dado autoridad a nuestra mm, boca, en su palabra, podemos usar su nombre, ¿no? Justamente para esto, para quedar libre de las cosas que no nos hacen bien. ¿Mm? amén. Gracias por la Amén. respuesta, pastor. Amén. No sé si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo la próxima semana con el siguiente tema. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Que pasen buena tarde el resto y que tenga una buena semana. Amén, pastor, Amén. bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones pastor. también. Igualmente. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.